Los tiempos cambian, la verdad no. Muy buenas tardes amigos, les saluda Rafael Poblete aquí en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Bueno, y a partir del 1 de octubre regirá esta norma sobre este anuncio que dio el MINSA del uso opcional de las mascarillas en centros de salud y en el transporte público. Para hablar de este tema y otros temas relacionados a la salud y el COVID, estamos conectados vía Zoom con el doctor Fernando Carbone, ex ministro de Salud. Doctor Fernando Carbone, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia de La Noticia. Doctor, estas medidas dadas por el Ministerio de Salud para un poco aligerar el tema de la carga del uso de la mascarilla, ¿cómo lo toma usted? ¿Lo ve bien? ¿El tiempo es el adecuado? ¿Hay más cosas que mejorar o no, doctor? Mira, me preocupan dos cosas. Primero, la forma, que fue también destacada durante la brevísima entrevista que dio el ministro, en el sentido de que la información fue escueta, poco clara, un poco confusa. Los periodistas señalaron eso, incluyendo el propio canal del Estado, el Canal 7. Tuvieron que hacer preguntas para obtener respuestas, porque si no, no nos enterábamos de qué iba la cosa. Incluso luego se retiró muy rápidamente. Sorprende también en la forma que pocas horas después otros periodistas que estaban acompañando una reunión del presidente del Consejo de Ministros lo abordaron y le preguntaron. Y él quedó sorprendido, como si no supiera, y eso contrasta con lo que el ministro decía, que ya había sido discutido, presentado en el Consejo de Ministros y que únicamente estaban esperando que regresaran de Naciones Unidas con el presidente para firmar el documento. No sé, eso te genera dudas. Ahí empieza mi segunda parte sobre el fondo. Todos los países, incluyendo el Perú hasta su tercera ola, en su plan de manejo de la ola incluían lo que se llama ruta de salida. La ruta de salida es, tú notas ciertas situaciones y decides si vas abriendo el comercio, si vas retirando medidas, etcétera, etcétera. En el caso de la cuarta ola de Perú no hay ruta de salida incluida. Y tú mides tres cosas, de las cuales el ministro solo mencionó una. Por un lado mides efectivamente morbilidad y mortalidad, infectados, contagiados, hospitalizados, en UCI, fallecidos lamentablemente. Eso es cierto. Pero hay otras dos cosas importantes que tienes que medir. Primero, ¿cuál es la capacidad de respuesta del país si es que se produce un nuevo brote, una nueva subida y hay que retroceder? No tengo muy claro de que esa capacidad haya mejorado, o sea, muy distinta de lo que era a inicios de este año o el 2021. Por lo menos en capacidad de UCI, de personal, de hospitalización, no lo tengo claro. Nuestra capacidad es mucho más pequeña que los países europeos o norteamericanos, es más pequeña que los países de Latinoamérica que tenemos cerca, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, incluso Chile. Yo sé que las comparaciones no son muy bien recibidas, pero Chile, teniendo un tercio de población menos que nosotros, tiene más capacidad de respuesta, más capacidad. Y la tercera cosa que mides es la conducta de la población, la cultura sanitaria. Y en todos esos países tenemos que aceptar que hay una cultura sanitaria mucho más preventiva que la nuestra. Recuerden lo que pasaba en la primera y segunda ola de Perú, que fueron tan malas. La gente no usaba mascarilla, se iba a fiestas, se iba a paseos, se escapaba, claro, luego llegaba llorando a las puertas de los hospitales pidiendo ayuda para ellos o para los familiares que habían contagiado. Nuestra conducta sanitaria tiende a bajar la guardia. Entonces, la verdad, yo tengo dudas de que haya sido un momento oportuno tomar esta medida, incluso el día anterior a las elecciones, cuando Claro, vamos a reunirnos en colas y en locales cerrados a emitir el voto masivamente. claro. Doctor, le entiendo bien la conducta que manejamos, pero
¿Los niveles de COVID, de contagio, están controlados, se puede decir, en el Perú o no? Han bajado, Han hay que bajado. ser correctos. Tedros Adhanom, el director de OMS, justamente le ha advertido a todo el mundo que tengamos cuidado de no bajar la guardia. Porque cuando, como él dice, ¿no? Ya ves el final de la carrera de una maratón, tú no te paras de correr, tú corres más rápido, o sea, aceleras. Entonces, hay que cuidar de no bajar la guardia. Acuérdense que hay países en Europa, en Asia, en América, que están en quinta ola, sexta ola, séptima ola, octava ola, porque han seguido. China recientemente, en los últimos 4 a 5 meses, ha cerrado ciudades completas de más de 20 millones de habitantes porque ha vuelto a tener brotes muy grandes y si hacen eso, que lo pueden hacer por su sistema de gobierno tan especial, es porque algo saben y no quieren que se Claro. vuelva a producir un fenómeno todavía más complicado. Entonces yo diría que han bajado las cifras, pero que lo tengamos ya resuelto y controlado, yo no creo que tengamos esa situación en el Perú. Y en Estados Unidos el presidente Biden dijo que tenían controlado el tema del COVID. De repente lo ha El hecho para un presidente momento de Biden reactivación económica, como lo que se quiere hacer acá en el Perú también. El presidente Biden anunció que ya había terminado la pandemia y eso fue una barbaridad. Al día siguiente, sus propios funcionarios de salud, por no decir los de OMS y OPS, saltaron a decir que era una irresponsabilidad decir eso cuando todavía siguen falleciendo 400 personas por COVID en Estados Unidos. ¿Qué control qué control es ese? ¿Qué pandemia ya terminó? Evidentemente ha sido una razón de carácter político comercial que se ha puesto por encima de la humanitaria, por eso lo han criticado tanto. Las personas estamos primero y no quiero asustar a nadie, pero para que midan cómo realmente son las cosas, hace poquito más de 2 semanas, 15 a 16 días, una joven estudiante, una adolescente, que tenía cierta comorbilidad y con vacunas puestas, se ha contagiado de COVID y ha hecho un COVID malo, agresivo. Está en UCI ya hace casi 2 semanas, está mal, todo el mundo está pidiendo porque se recupere, pero eso todavía sucede. Nadie puede garantizarle ni a usted, ni a mí, ni a los que nos están escuchando en todo el país que esto no va a suceder. Yo creo que conservar las medidas que no impiden que haya actividades comerciales, que haya ventas, que nada, y sobre todo porque en poco tiempo empieza la campaña navideña, que también va a implicar aglomeraciones, Claro. es razonable por la votación de elecciones, por la campaña navideña, sino por otras razones más, conservar la medida del uso obligatorio de las mascarillas y también la del carné de vacunación, demostrarlo, porque si no, ¿cómo incentivas la vacunación? Lamentablemente tenemos la cultura y el comportamiento que tenemos. Si usted se acuerda, ¿cuál fue una medida importante para los pasajeros de los carros que ayudó mucho? Fue obligatoria, Claro, incluso la implica multas mascarilla, hasta el la día de hoy. máscara, El cinturón de seguridad. claro. El cinturón de seguridad, que hoy día todo el mundo sube y se pone el cinturón de seguridad por medio de la multa y porque ya adquirió No, cultura. y la otra medida interesante fue el carnet de vacunación, porque Ah, mal que bien obligaba a ciertas personas a vacunarse. así es. Lamentablemente, y lo tengo que decir, no hemos llegado al 80% que se decía. De Acuérdense que vacunados. ahora el universo va hasta casi recién nacido. Por lo tanto, el volumen y el colectivo de población que tiene que ser vacunado es mayor. No, que la primera dosis se haya alcanzado en un 90%, eso va a bajar ahora que incorpores a los niños menores de 5 años hasta casi recién nacidos. El universo y la cantidad de vacunados va a disminuir. En las otras segunda, tercera y hasta cuarta dosis, más. Y estamos yendo a un tema de que esto va a tener que ser una vacunación de refuerzo todos los años para todo el mundo. Entonces, lamentablemente, la conducta de un sector de la población es de no asumir esto. Claro, asumen un riesgo personal, pero ¿y el riesgo que corren los demás?
Doctor, significa Entonces, que nosotros vamos es a un tema de convivir respeto. con el virus, con el COVID. Es como tener una gripe, una fiebre, algo así va a pasar. No va a desaparecer. Mira, te contaba un caso que puede parecer dramático, pero que demuestra que no lo tenemos todo controlado. La razón de vacunar a una persona para cualquier enfermedad que podamos hablar, la razón de vacunar a una persona es porque representa un riesgo de vida. Un riesgo de vida, de enfermar, de tener secuelas severas. Ojo que las secuelas del COVID, y nos lo advirtieron italianos, españoles y también delegación china, nos va a costar más que la propia pandemia, porque las secuelas hay tardías que aparecen después de meses, son muy potentes las neuropáticas, neurológicas, te pueden acompañar toda la vida, eso sin hablar de las respiratorias, cardiovasculares, dérmicas, metabólicas. Es decir, se está estudiando secuelas para generar temas de carácter neoplásico, reactivar problemas neoplásicos o hacerlos aparecer. Y por eso nos dijeron, porque ellos ya lo saben, que nos va a costar más. Entonces, hay que evitar eso y desde luego las muertes. Lo segundo es otra cosa que ha dicho Tedros Adhanom. Mientras todo el mundo, que no lo hemos hecho, se ponga de acuerdo para acabar con la pandemia en simultáneo, el virus va a seguir dando vueltas. Y mientras vueltas de, puede tener cambios, puede haber nuevas cepas, puede haber variantes de cepas y estas ser más agresivas. Nadie tiene una bola mágica que pueda decir, no, eso no va a ser así, va a ser como un resfrío, como la influenza y con la gripe. A ver, que alguien por favor lo asegure y se responsabilice de lo que pueda suceder. Eso es lo importante, la Doctor, responsabilidad. pero como muchos analistas dicen, esta pandemia también ha sido un buen negocio para otros. Oh, muchísimo. Claro, yo recuerdo en el gobierno del señor Vizcarra el tema de las pruebas. Se compraron tantas pruebas que al final no sé si sirvieron o no sirvieron. Después, La, la cantidad de vacunas la, que tenemos ya sobrepasa la cantidad de habitantes, creo. Eso es lo que también, mira, el problema es que últimamente hay una información muy confusa. Yo he escuchado que las vacunas están pagadas y que ahora lo que se está viendo es que lleguen al país, ¿verdad? Sí, Pero luego la misma fuente ha dicho, no, tenemos separado y pagamos y van llegando. La verdad es que estoy confundido, no entiendo cuál es la verdad absoluta. Como tampoco sé qué pasó, ¿se acuerda usted con esos millones de vacunas para niños sí, que aparentemente se iban a perder y ha sido muchísimo dinero? Finalmente, ¿qué ha pasado? Porque el vencimiento era en septiembre. ¿Qué claro. pasó? ¿Se perdieron? ¿Cuánto significa en dinero? ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes son los responsables? No sé si se acuerda usted también de que se estuvo poniendo una vacuna con una dosis que era 4 veces lo Claro, recomendado claro. por el fabricante y por la agencia que controla al fabricante, que no es poca cosa que sea la Agencia de los Estados Unidos de Control de Medicamentos e Insumos. ¿Qué pasó? Esa falta de claridad no es buena porque genera duda, Claro, y duda en todo el mundo. tampoco hay un control de quiénes se vacunaron fuera del país, han regresado, se han vacunado acá en el país. No se sabe. El registro que estaba para implementar este año debió de alguna manera, porque eso te permite saber si personas que en el Perú han recibido, por decirte, 3 dosis, en realidad se han recibido una fuera, están en cuarta dosis. Así es. Y eso es importante. Lo otro es tener muy claro el tema, para eso es la cartilla, porque también te hace un recuerdo, si ya estás en el quinto o sexto mes en el que la dosis de refuerzo deja de generar el efecto protector, la reacción inmune. Claro, y otro La, tema también, dónde almacenar las vacunas, que hay un tema de ese corrupción por tema, ahí. bueno, supongo que está claro en el sentido de que hay almacenaje suficiente para todas las dosis de vacuna que sean necesarias. Supongo que es cierto, ¿no? Claro, Recuerden ustedes que recién a partir del próximo año los laboratorios van a tener, por decir, la vacuna como normalmente ha sido para toda enfermedad. Acuérdense que la vacuna que hemos estado usando ahora, todas,
han sido vacunas de emergencia, porque no se podía esperar pues 3 o 4 años para tener la vacuna como normalmente se hace, ya que hubiera representado muchas más muertes, muchas más secuelas y muchos más enfermos que los que teníamos. Se supone que los laboratorios el próximo año van a suministrar vacunas contra la COVID-19 que sí van a tener la característica de las otras vacunas que utilizamos y que darían una protección de carácter anual. Por lo tanto, el refuerzo solo tendría que ser Doctor una Carbone, vez al y año. la etapa de la vacuna experimental, ya no estamos en una etapa de vacuna experimental. No, no, no. Ok, La etapa experimental era cuando se pedían voluntarios para hacer ya. las pruebas de todas las vacunas han tenido voluntarias y luego ya se aprobaron, repito, como vacuna de emergencia. ¿Por qué? Porque no podíamos esperar a lo que tendremos recién a partir del 2023, que son las vacunas como normalmente se obtienen para los programas nacionales de vacunación. Muy bien. Doctor Fernando Carbone, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto conversar con usted y por aclararnos ciertos puntos sobre los niveles ante el COVID que nos encontramos en el Perú. Muchas gracias, vacúnense, usen mascarilla, mejor, síganse lavando las manos, Claro, tengan su carnet a mano. Yo felicito a los que hacen eso. claro. Porque el uso de la mascarilla es opcional. Hay que, hay que tener la opción de lo Opten, mejor para nosotros, para opten cuidarnos. positivamente, escojan la mayor protección, no la mínima protección. Muy bien. El doctor Fernando Carbone, ex ministro de Salud, estuvo aquí en la noticia. Muchas gracias, doctor. Ya venimos después de una Gracias. pausa, amigos. Los tiempos cambian. La verdad, no.